Y bueno amigos, espero que estén bien, que la estén pasando súper bien. Vamos con un nuevo video que seguramente va a quedar interesante, o al menos bajo mi criterio, en el que bueno, vamos a revisar varias cositas que me he encontrado en las últimas horas y quería traerles al canal para verlos, reírlos, lo que siempre hacemos aquí en este tipo de reacciones que hacemos aquí en el canal, ¿no? Les voy a pedir una sola cosa, lo mismo de siempre, y es que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos. Ojo porque bueno, juega el Barça con el Benfica después de lo que pasó y que bueno, yo creo que absolutamente nadie va a crear una polémica porque el Barça no jugó. O sea, ya vi por ahí algún comentario de que el Barça no jugó y que eso le dio más tiempo de descanso, que no sé qué. La gente es que debería tener un poquito también de consideración. No estamos hablando de que el Barça hizo algo de sus corrupciones habituales. No, falleció una persona dentro de la concentración. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, hay gente que realmente, así como hay mucho desquiciado dentro de los culés, aunque son mayoría, dentro del madridismo también hay una gentuza, ¿no? Y bueno, quiero que veamos algo porque juega con el Benfica y realmente están como subiditos. Bueno, algunos de ellos que siempre son como los mismos y gentuza que lo que da es muchísima risa. También quiero que veamos algo de Mateu Laoz, que por cierto se ha dicho, y es lo primero que quiero que veamos, algo sobre el tema de Negreira o de más o menos las conexiones que existían en esa época. Y atención porque, bueno, por ahí estuve leyendo que este hombre que está aquí en pantalla, Mateu Laoz, árbitro que el CTA pues decidió retirar, es uno de los candidatos a hacerse con la presidencia del CTA o de la federación, varias cosas ahí en las que se está involucrando a Mateu. Y yo creo que este tipo de declaraciones que lleva un tiempo haciendo le pueden terminar perjudicando, muchachones. Vamos a ver esto. Yo, mira, te lo voy a hacer una reflexión muy clara. Todos aquellos árbitros, sagas de árbitros, que sus padres, abuelos y demás han sido y han llegado encima a categorías altas, normalmente suelen llegar en el arbitraje. Vamos, que hay colegueo y entonces... Pero porque no es meritocrático, Paco. Nadie se preocupa de quién baja, quién sube. El VAR lleva desde la 18-19 en España. Los árbitros que no les gustamos en el terreno de juego nos mandan al VAR. Y da igual que lo hagamos bien o lo hagamos mal. Y por contrato, a los 2 años, lo hagas bien o lo hagas mal, te vas a la calle, vas al paro. Ya. Es que tenemos que ver que va mucho más allá. Ya te digo, a partir del día del miércoles, por favor, que todos se pongan a manos a la obra, siempre dignificando la figura arbitral, por favor. Como nadie nos mide, como nadie hace unos informes reales, por tanto es a gusto colores. Eso es el arbitraje hoy en día en España, en la historia. Es más, en un juzgado, un presidente arbitral dijo, aquí nadie puede saber por qué sube o por qué baja. Lo dijo el presidente en activo en un juzgado, quiero decir, es donde dices la verdad, donde juras o prometes. Eso se ha dicho. Entonces... A ver chicos, yo creo que absolutamente a nadie le viene a sorprender esto, pero que Mateu Laoz hable con esta sinceridad, por llamarlo de alguna manera, sobre lo que ocurre, es que mira, es tan sencillo como detenerse a escucharlo, decir lo siguiente. Aquí los ascensos y los descensos no son meritocráticos. Esto nos lleva a una línea en lo que, bueno, básicamente... añade muchas cosas y yo creo que el presidente de esto, que cuando estaba de vicepresidente Negreira, tenía mucho que ver y en gran parte con lo de Negreira se tapaba un poco, pero es que es absolutamente asqueroso realmente lo que uno escucha en este tipo de cosas y no es solamente eso, muchachos, repito, lo que seguramente habrá por salir. Yo creo que nosotros lo que hemos vivido con Negreira y en general de todas las cosas que han salido, sobre todo últimamente, yo creo que es la punta del iceberg. Creo que estaríamos hablando perfectamente de un 10%, algo así. Es que es absolutamente aberrante, pero bueno, yo creo que, como les digo, no debe sorprender a absolutamente nadie, al menos a mí no me sorprende en lo absoluto, muchachos. Vamos a colocar ahora este otro clip que es básicamente lo que les hablaba de, como siempre, Chonta Jordi haciendo el ridículo, y ya van a escuchar más adelante cómo le colocan en su sitio. No, hay que tener respeto al Benfica. Claro. Pero nosotros somos el Barça, ¿eh? Claro. Nosotros somos el Barça, ¿eh? Es compatible. Y es el año. Las dos cosas son compatibles. Respeto al Benfica, pero no me gusta, Josep, no me gusta el mensaje de que ya damos por hecho que esto ya está resuelto. No es verdad. Ahora queremos vender el discurso del Es el año de ir a por la Champions. Por supuesto. Si el partido antes contra el Benfica, de vuelta, que hemos ganado 0-1, en la ida estamos preocupados, pues a lo mejor no es el año. Y yo me creo que este es el año. Hay que estar preocupado.
A mí lo que me da mucha risa de todo esto, y creo que tengo que añadirlo, es que, bueno, básicamente una de las cosas por la que algunos culés están preocupados, entre comillas, es como entre ellos mismos hay unos que están añadiendo que prácticamente esto está recontrahecho y que el Barça está metido en la siguiente ronda, ¿no? Y hay todavía ciertas personas que dicen, mira, no, cuidadito, porque a lo mejor es que no está tan hecho como nosotros pensábamos y aquí hay que hacer un trabajito, el Benfica. Y mira que yo tengo una sensación de que el Benfica es ese tipo de equipos impredecibles, es decir, que con uno más durante prácticamente todo el partido en su estadio hizo el ridículo, pero es capaz también de venir a mearse ahí en el estadio este de Montjuic, que no me acuerdo cómo se llama, pero es que para tenerlo en cuenta. Y por cierto, dice que este sí es el año, que hay que creérselo, que es que cuántas veces llevamos escuchando a este tipo decir cosas como este. Es que es absolutamente increíble. Yo lo disfruto, de verdad, lo disfruto porque no queda otro que disfrutar a este tipo de gentuza. Cerramos con esto porque, bueno, que venga José Álvarez y te ponga en tu sitio nos da una idea de la clase de personaje a la que nos estamos enfrentando, muchachos. No, que no sabemos. Que no sabemos. Prudencia. Si el Barça sale 11 contra 11 de inicio a decir, bueno, vamos a gestionar esto. No sabemos. Es que no sabemos. Es que no sabemos hacerlo esto. Pero si es- El Barça sabe a ir a ganar los partidos. ¿Y quién es Araujo? Pero si es que está El claro. Barça Pone la carita, eso fue épico, de verdad. sabe ir Jota, a el ganar los Leganés te ha partidos. ganado y Las Palmas te ha ganado Montjuic. Calma. El Leganés y Las Palmas te ha ganado en Montjuic. De verdad, Calma. hoy, Leganés, da igual de a lo que verdad, juegue. hoy, Barça el no día tiene antes calma. de jugar, ¿toca hablar de Las Palmas? Sí, y de- No. Leganés. Hoy toca decir que el prudencia, Barça toca va a por la prudencia, Champions. toca Y que prudencia. venga el Benfica y que venga el que quiera. Pues muy bien. Muy bien, hablar de Las Palmas. Y hablamos del Leganés también de hace 4 meses. Pues no, ese Barça ya pasó. El Barça de ahora, Vale, pues en no. 2025, lo ha ganado todo y ha empatado 3. A ver, es que es increíble porque es una realidad lo que le está diciendo. Mira, para el principio era un Barça súper destructor, demoledor. Después el Barça cayó en una situación un poco complicada en la que, por cierto, teniendo razón José Álvarez, ahí en Montjuic ha ido a ganar equipos que probablemente uno no contaba con que ganaran al principio de temporada. Yo creo que es una realidad. Y es lo que le está diciendo básicamente eso, muchachos. A ver, vamos a llevarla con calma, que aquí ha venido equipitos de medio pelo hasta más bajo a pintarnos la cara. No, yo creo que eso para absolutamente nadie puede ser un secreto en lo absoluto. Y es llamativo porque, bueno, es que ¿qué quieren que les diga? La película en la que se mete esta gente es absolutamente de locos. No nos ha ganado nadie. Está preparado para El que matar tenga a miedo es el Benfica, nosotros no. A mí me gusta la mentalidad de Jota. Por favor, Me gusta. es que Y luego le si no pasa es de lo que equipo, le pasa. de equipo pequeño. Es de equipo. Este año los números son los números, tú. Ya, de ir a El año pasado Vale, José vale, fue no, de París. José, más a gestionar. prudente eres tú, Álvarez. Vamos a gestionar. ¿Qué te pasa? ¿No vas en la mentalidad de Jota, tú? No, pero vamos a ver. Pero que yo creo que el Barça le puede meter 5. Es que es absolutamente de locos. Y bueno, sale después con que es mentalidad de equipo pequeño. Yo creo que no hay nadie con mentalidad de equipo más pequeño que la que ha tenido el Barça en general. Y el tipo J. Jordi, que venga a hacerse ahora el indignado y venga a decir que pues básicamente el Barça está en un periodo de crecimiento que le da para ser favoritos en Champions. Es que, como les digo, muchachos, estos son los tipos de videos que uno los guarda para cuando pasen las cositas. Llega uno y termina riéndose de una manera absolutamente maravillosa. Y yo sé que vamos a tener que sacar estos videos más adelante. Ojo, yo creo que el Barça puede ganar la Champions, sí, por calendario y por muchas cosas, pero que vengan con de subiditos, yo creo que termina por perjudicarles y que este tipo de cosas llegan a los futbolistas, se meten en unas confianzas absolutamente absurdas y bueno, cositas así que realmente son llamativas. Pero bueno, lo dejo hasta aquí, creo que más tarde hacemos otro video. Háganme saber sus opiniones allá en los comentarios, me dejan su like, suscripción, gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.